En el video anterior visitamos el maravilloso Salar de Uyuni, considerado como el mayor y más alto desierto de sal continuo del mundo. Tremendo. Y como nos dio hambre y era mi cumpleaños, cocinamos en este impactante lugar. Pero bueno, no vayamos tan rápido. Si por primera vez visitas este canal, te queremos contar que somos Mauri y Mika y estamos viajando en Megansete, nuestro auto casa, con el sueño de unir Ushuaia, Argentina, con Alaska. Llevamos ya 1411 días en las rutas y estamos en Bolivia. En el video de hoy, una noticia inesperada nos hace regresar rápidamente a nuestro país. Y lejos de ser un viaje tranquilo, nos pasó de todo, incluso un accidente en la ruta. Así que quédense hasta el final del video para que vean cómo quedó Megansete. Chau Uyuni. Chau Uyuni. Nos vamos de este pueblo con dirección a otra de las ciudades importantes de Bolivia, que es Oruro. Vamos para allá y vamos viendo qué hay en el medio, porque es todo sorpresa para nosotros, no conocemos absolutamente nada. Así que hacer un poco de ruta. Allá vamos. Bueno, control policial, la historia de siempre, los nervios, la incertidumbre. Esperemos que esté todo bien y podamos continuar sin problemas. Y ahora continuamos, estaba todo bien, policías honestos, hicieron muy bien su trabajo, presentamos toda la documentación y podemos continuar. Buenos días, ¿cómo están? Ayer llegamos bien tarde a Oruro y hoy nos estamos despertando en este lugar. Estamos en el aeropuerto de frente a la ciudad de Oruro. Hoy vamos a desayunar pancito con mermelada y Matecito. obviamente el matecito. Mirando la ciudad, contemplándola. Una noche fresca. Muy fresca, se nos congeló el agüita del caño. Se nos congeló el agua del caño. Mucho frío, no nos dimos cuenta que hacía tanto frío, nos acostamos temprano. Y bueno, hoy amanecimos un poco más tarde por la misma razón, porque hacía frío. Nos fuimos a conocer el centro de la ciudad sin sospechar que algo iba a pasar. Que al lograr conectarnos a internet íbamos a recibir un mensaje de esos que nadie quiere escuchar. El papá de Mika sufrió una hemorragia cerebral. Un sacudón. ¿Qué hacer? Lo primero fue esperar, pero la espera es dura. Luego de analizar varias situaciones, Tomamos la decisión de volver para Argentina. Estamos saliendo de Oruro. Estamos a 8 horas de la frontera. Estamos a 8 horas de la frontera de La Quiaca. Así que ahora el plan es ir cargando combustible, lo que nos dejen, porque ya pasamos por varias que no tenían o no nos dejaban cargar, y llegar a Argentina. Despertándonos a las 7 de la mañana para continuar viaje. ¡Qué frío! Todo congelado. Tenemos acá la ropa que lavamos, mira. Duro, congelado. No, tremendo. ¿Cuántos grados hicieron anoche? Creo que menos 8. No, todo hielo. Hielo. Qué frío. Bueno, igual tenemos que levantarnos temprano para continuar la ruta. Esta ruta que estamos haciendo un poco rápido. Estamos en un lugar que ya me olvidé el nombre. ¿Cómo se llamaba este lugar? Chayapata. Dormimos en Chayapata y ahora vamos a continuar a ver si arranca bien el auto. Miren el vidrio de Megansete, todo congelado. Tremendo.
¡Qué frío! No se puede creer. Estamos volviendo por la misma ruta por la que habíamos subido hasta Oruro. Esta es la ruta que pasa por Uyuni, por el Salar, y luego de ahí vamos a ir hacia la frontera con Argentina, hacia Villazón La Quiaca. Hay algo que siempre tuvimos en claro, que la familia es lo primero. Podremos ser diferentes, podremos tener diferentes sueños, pero la familia es la esencia, es la semilla, es la raíz. Una de las cosas más difíciles o sacrificadas que tiene la vida del viajero es estar lejos de la familia. Más por ahí en situaciones delicadas, en donde uno se siente lejos y aunque te digan que está todo bien, igual se siente como bastante feo. Fue por eso que decidimos volver a Argentina para estar en compañía de la familia. Estamos saliendo desde Uyuni rumbo a Tupiza por esta ruta que es la ruta número 21. Como estamos a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, consideramos que es momento de mascar unas hojitas. También lo ponemos adentro del termo para tomar mate y también tenemos unos saquitos que tienen coca, que se puede tomar un té de coca. Está bueno porque también te ayuda a estar despierto. Una ruta que está en construcción, así que aparentemente son 40 kilómetros o 50 kilómetros en estas condiciones de ripio. Bueno, acá estamos casi a media hora de Tupiza. Sí. Y nos encontramos con un accidente acá. Paramos a ver a un matrimonio con una nena y un perrito. Bueno, gracias a Dios no se hicieron nada, están esperando la grúa. Nosotros paramos para ver si necesitaban algo, si querían ir a algún lado. Y la señora se quiere ir, pero para la otra dirección, para Uyuni. Así que bueno, vamos a continuar y un poco más, bueno, un poco feo en la situación, pero están bien, no fue mucho. No quisimos grabar mucho porque no queda bien mostrar ese momento, ¿no? Pero bueno, les contamos que hay que tener un poco de precaución. Aparentemente el hombre se durmió. Y bueno, es un camino de curvas contra curvas donde mordes un poquito el asfalto y si venís un poquito rápido te podés dar vuelta. Lo bueno es que no cayó a ningún precipicio, solo hay como unos canales al costado de la ruta, ahí cayó. Y no les pasó nada a ellos. Y no les pasó nada, y están súper bien. Continuamos rumbo sur, cuidándonos y cuidando a Megancete. Esto que vimos en la ruta es un llamado de atención. La ruta tiene sus dificultades y el cansancio es peligroso. Seguimos, disfrutamos la naturaleza, los colores, el clima y llegamos a Tupiza. Saboreamos ahí nuestra última sopa de maní y continuamos porque no queremos que se nos haga tarde. Y acá estamos en la última ciudad de Bolivia, en Villazón. Villazón, estamos a unas cuadras de Argentina, ya sacamos fotocopias y ahora vamos a hacer los trámites para cruzar. Nos vamos directo a la frontera antes que se haga de noche. Nos vamos a hacer los trámites de salida de Bolivia primero. Bueno, listo. En la oficina de migraciones en Bolivia nos pusieron este sello. Y ahora nos dirigimos hacia Migraciones de Argentina y Aduana. Bolivia, Argentina, Bolivia. Ya hicimos los papeles, ahora estamos esperando la revisión física para ingresar a Argentina. Vamos todavía, estamos en Argentina después de toda la burocracia y todo lo que lleva la atención de una frontera.
Estamos nuevamente contentos de estar acá. Estamos muy contentos y ya próximos a visitar a la familia. Así que hoy descansamos en La Quiaca, mañana tempranito continuamos. Buenos días, acá estamos. Nuestra primera noche en La Quiaca. Hacen como 45 bajo cero. Qué fresquete. Está saliendo el sol, pero está lindo. Miren lo que les voy a mostrar. Se nos pegó la frazada a la tapa del baúl. Se congeló todo. Miren, miren ahí. Se pegó. Literalmente. Tremendo. ¿Cómo estuvo esa noche? Fría. Fría, muy fría. Ay, 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 bueno, vamos a levantarnos y vamos a continuar nuestro viaje. Vamos a armar la cama, que es un fresquete más o menos. Vamos a lavar lo que quedó sucio de anoche. Qué frío, frío, frío. Mirá, 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 mirá. Se congeló instantáneamente. Esto sí que es insólito. Estamos recién adaptándonos a nuestras monedas, al dinero argentino, y estamos viendo si estas monedas que teníamos van a alcanzar para algo. Teníamos algunas, tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y con 20, con 75, con 80, con 90. No sé si sirven todavía la de 10, la de 5, la de 25. No creo. ¿Cuánto no creo. nos va a alcanzar con 80? Con 80 pesos con 90 centavos. ¿Qué nos alcanza? 80 pesos. Yo pienso que nos puede alcanzar para 2 alfajores. ¿Un kilo de pan? No. ¿Medio kilo de pan? ¿Medio kilo? Bueno, no, para un alfajor. Que alguien nos tire un centro y nos diga qué nos puede alcanzar. Y si se usan las de 25, las de 10, quizás nos alcance para cargar algún termo con agua caliente. A ver, ¿qué nos dicen? La idea ahora es cargar agua caliente. Vamos a ver si ahí enfrente tienen. No sabemos cuánto nos van a cobrar porque no estamos súper perdidos con los precios. La verdad que no entendemos mucho. Nos asusta un poco lo que vimos en el supermercado porque algo vimos anoche cuando llegamos. Estábamos acostumbrados al real y al boliviano, que no tienen tantos ceros. Se usa como la moneda más simple, de a 1, de a 2, de a 3. Entonces ver carteles de 300, de 1000. A mí casi me agarró un infarto ayer. Fue tremendo el cambio y 6 meses fuera de Argentina se notan los cambios de precio, bastante, bastante. Y ahora hace mucho frío, no tenemos ganas de sacar la garrafita porque literalmente, bueno, ahí van a ver que se congela todo. Y ahora estamos parados en el sol porque se está poniendo lindo, pero Se te ve el vapor cuando hablas. menos 10 grados hacen ahora y son las 9 de la mañana. Es tremendo. Así Bueno, que vamos a buscar agua vamos a para buscar el agua caliente y calentar el cuerpo. Estábamos por irnos a buscar el agua caliente. Teníamos el auto en marcha para que caliente por el frío que hizo. Y bueno, parece que no sé qué le pasó. Empezó a largar vapor por todos lados, por las uniones, por las abrazaderas. Ay, justo que estábamos por salir. miércoles. Hizo frío, ¿no? Parece una manguera pinchada, debe ser del agua. ¿Será del agua? Sí. Pucha, che. Está Cuidado. con mucha presión. Se va a enfriar. Se tiró todo el agua. Aparentemente teníamos una pequeña pérdida de agua y por ese agujerito, digamos, está saliendo toda la presión que se generó ahora que calentamos el auto y bueno, se calentó el agua y está generando muchísima presión y se tiró todo el agua, así que vamos a esperar a que se libere todo. Sigue saliendo un montón de presión.
Wow. Consecuencia del tremendo frío que hizo. Aparentemente no se rompió nada, solo esperemos. Mucha bronca me da. Todavía ni podemos tomar mate. Ahora vamos a ver cómo resolver esto. Ojalá que sea fácil, porque tenemos que continuar. Tenemos que seguir. ¿Qué va a ser? Finalmente calentamos nosotros el agua y estamos tomando unos mates calentitos. Todavía hace mucho frío, son más de las 10 de la mañana. Y en un ratito más vamos a seguir viaje. Bueno, sí, ajustamos un poco las abrazaderas y vamos a ir controlando que el nivel de agua se nos va perdiendo y vamos a ir yendo. Vamos a tomar esa precaución y vamos a seguir. Aparentemente solo pierden las uniones, así que lo apretamos un poco más y lo importante es que no nos quedemos sin agua y que no caliente el motor, así que a prestar atención en eso y darle nomás. Estamos acá en la plaza de La Quiaca, ya casi saliendo para el sur, y nos encontramos con dos viajeros alemanes. ¿Que se llaman Carsten y Kai? ¿Cómo? Kai, me llamo Kai. ¿Kai? Kai, sí. Carsten. Como Carlos. Y acá están, pedaleando, llegaron a La Quiaca. ¿Y para dónde van? Vamos a Mendoza. En bicicleta. Bueno, qué coraje. Y voy a hacerles una pregunta. Quiero que me diga cómo se dice viajando para vivir en alemán. Reisen zu leben. A ver, ¿cómo? Para vivir. Reisen zu leben. Ah, bueno, Mica. No me voy a responder. ¿Cómo se? No me sale. Bueno, éxito en la ruta. Buena ruta, como decimos los argentinos. Sí. Que esté bien el camino. Bueno, acá estamos en La Quiaca. Y acá están las direcciones en línea recta, creería, porque para Ushuaia no hay 3600. Debe ser en línea recta. Y ahí está Alaska, señores. En línea recta hasta Alaska 11.935. Eso es sin respetar las rutas, directamente. Ahí está, Cusco, Iguazú y Ushuaia. Y acá tenemos el cartel principal que dice Ushuaia 5.121. Pero en Ushuaia hay un cartel que dice otra cosa. ¿Y cuál será el correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿El de Ushuaia, o es otra la distancia? Ahí está Megancete, ya listo para continuar. Uy, cómo cansa hablar acá, ¿eh? ¡Esa! ¡Vamos! Bueno, paradita para estirar las piernas, para descansar acá en Humahuaca. Estamos conociendo un poco, yo estoy conociendo porque vos ya conocías. Sí. Todo lo que es la zona más turística, donde hay muchos vendedores y está el monumento a Los héroes de la independencia. el monumento a los héroes de la independencia. Y también vamos a hacer una paradita para comer algo rico, unos fideitos con huevo. Antes de continuar, estamos en la plaza. Se nos hizo un poco tarde, ya son las 3:30 de la tarde. Tenemos hambre. Y además hace un mes que no comemos fideos con huevo. Eso. Y hace poquito tiempo, gracias a la ayuda de Carlos, tenemos gas nuevamente. Así que aprovechando a full la garrafita y volviendo a cocinar. Bueno, ya comimos rico y ahora continuamos un poco de ruta. Salimos de Humahuaca rumbo sur, lo que diga el mapa. Una parada técnica para comprar algo para el mate, las tradicionales tortillas. ¡Esa! Seguimos en la ruta. Anoche dormimos en Güemes, en Salta. Ahora hace un ratito pasamos por Metán. Paramos ahí a comprar algo para el mate y justo nos encontramos con Pablo, que también nos apoyó con 8 litros de nafta, de gasolina para continuar. Muchas gracias. Así que muchas gracias.
Ahora acabamos de cruzar el cruce, que va para Rosario de la Frontera, y nosotros vamos rumbo sur, continuando este viaje acelerado hacia Buenos Aires. Kilómetro 862 de la ruta 34, paramos para hacer el almuerzo. Son más o menos las 2 de la tarde y ya tengo bastante sueño, así que aprovechamos, hacemos el almuerzo, calentamos agua para el mate y después continuamos. Anoche dormimos en Ojo de Agua, en Santiago del Estero, y hoy bien tempranito ya estamos cruzando a la provincia de Córdoba. Son las 4 de la tarde y seguimos avanzando por la autopista. Estamos en Rosario, Santa Fe, y nos quedan más o menos 3 horas y media para llegar a Buenos Aires. Problemas en la ruta. Casi nos damos un palo. Se nos levantó el capó en el medio de la autopista Rosario-Buenos Aires. Así quedó. Pobre Megancete, miren cómo quedó. Se rompió todo. Pegó acá. Pegó por acá. Se partió el parabrisas ahí también. La sacamos barata, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos atar para llegar. Está caliente eso. Para llegar a Buenos Aires nos quedan 300 kilómetros. Y después vemos cómo lo solucionamos, porque bueno, se rompió todo, se dobló todo. Bueno, até el capó al chasis desde abajo y desde acá donde iba el logo. Espero que resista. Se corrió toda la valija, toda la parte del portaequipaje se salió. Se corrió esta distancia del lugar porque evidentemente empujó y corrió todo para atrás. Así que ahora lo vamos a tener que desarmar para poder continuar. El golpe del capó le pegó acá al caño de agua y se corrió todo, se salió todo el soporte. Se desprendió todo. Tenemos que sacar la valija. No sé si sacar el caño de agua, no sé cómo vamos a llevarlo. Veníamos por la vía rápida, veníamos cruzando un auto y nos tiramos para este lado. Como pude miré por abajo y me tiré para abajo, pusimos baliza enseguida. Pero qué momento, ahora estamos intentando desarmar todo para ver cómo lo podemos guardar. Bueno, ahí logramos sacar la valija, la metimos adentro, amontonamos un poco las mochilas, las almohadas y entró bien. Bueno, estamos en ruta nuevamente, después de lo que pasó. Gracias a Dios no nos pasó nada, gracias a Dios pudimos frenar y tirarnos al costado del lado izquierdo. Íbamos por la vía rápida, cruzando un auto cuando se levantó el capó y no sé, pude mirar por abajo y tirarme para el costado. Mica puso las balizas. Menos mal que no venía nadie atrás o nos vieron, no sé. Tampoco nos dieron de atrás. Y pudimos parar, atar el capó que se dobló todo con una soga, con 2 sogas. Tuvimos que desarmar la valija y todo el soporte del caño de agua se corrió todo para atrás porque pegó ahí. La valija la pusimos arriba y aseguramos como pudimos el caño de agua. Lo que estamos seguros que el soporte no va a seguir más, los portaequipajes no van a servir más. Y bueno, los daños son el capó, el parabrisas se crizó un poco ahí arriba del espejo
y bueno, toda la estructura de la valija, no sé, la vamos a revisar a ver cómo está, pero lo importante es que estamos bien, que lo pudimos resolver y que no nos pasó nada. Así que ahora nos faltan 3 horas, esperamos llegar bien. Y sí, gente, sí, llegamos después de un viaje largo, difícil, con sensaciones muy encontradas, contentos de haber podido avanzar rápido, triste por cómo fue el viaje, complicado. Llegamos con Megancete casi hecho pedazos, pero acá estamos. Ahora tenemos que enfocarnos en lo que vinimos, en que las cosas se solucionen, la salud del papá de Mika. Les queremos agradecer por estar ahí acompañándonos, apoyándonos, todos los que nos han escrito por Instagram, por el WhatsApp. Gracias por estar en los momentos buenos y en los que las cosas se complican un poco. Ya saben, si no están suscriptos, les pedimos que se suscriban al canal, que activen la campanita. Si quieren apoyar nuestro trabajo en YouTube o ayudarnos a sumar kilómetros, o en este caso ayudarnos a reparar a Megancete, en la descripción del video también les vamos a dejar todos los detalles. Y como siempre, muchas gracias por todo. Gracias a Dios por traernos rápido y con salud hasta este lugar. Nos vemos en el próximo video.